Bienvenidos, mi nombre es Dreismar Soto, estudiante de Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria de Aragua, y en esta oportunidad les hablaré sobre la guerra entre Israel y Hamas y cómo esta escala un conflicto regional. La guerra entre Israel y Hamas escala a un conflicto regional y en esta oportunidad se conocerá el porqué y cómo se originó, qué pasa en Medio Oriente, se conocerán las causas y a quiénes y a qué afectan y sus posibles soluciones. Si el conflicto militar entre Israel y Hamas evoluciona hacia una larga guerra que involucra una prolongada ocupación israelí en Gaza, otros actores estatales y no estatales pueden involucrarse en solidaridad con la causa palestina. Evaluamos como escasa la probabilidad de que Irán participe directamente en la guerra, pero podría utilizar su influencia en grupos como Hezbollah en el Líbano para prolongar y ampliar la escala del conflicto. Dicen los expertos en EIU, Unidad de Inteligencia Económica, y agregan que esto puede incrementar el impacto económico y geopolítico del conflicto en particular en lo que es el mercado petrolero, lo que subiría los precios de la gasolina, aumentando las presiones inflacionarias en el mundo. De orígenes que son el conflicto. La guerra comenzó el 7 de octubre de 2023 y se mantiene en 2024, cuando los ismaelíes celebraron Simchat Torah y los judíos que vivían en el extranjero celebraron el último día de Sukkot. Ese día, grupos militares palestinos armados, principalmente de Hamas y la Yihad Islámica Palestina, lanzaron un ataque contra Israel desde la Franja de Gaza, disparando cohetes y atacando a comandos en camiones motociclistas y parapentes motorizados. El ataque denominado Operación Inundación del Al-Aqsa tomó a Israel por sorpresa, a pesar de que tuvo lugar un día después del 50 aniversario de la guerra de Yom Kippur. Inmediatamente después Israel tomó represalias con bombas y ataques aéreos militares en la Franja de Gaza, denominada Operación Espada de Hierro. Cuando hablamos de cómo afecta esta guerra en la región y en el resto del mundo, hablamos de que entre los monumentos destruidos por los israelíes se incluyen la Gran Mezquita de Gaza, con una historia que algunos cifran con más de 2500 años, de la que solo quedó el pie del minarete, la iglesia de San Porfirio, una de las iglesias más antiguas del mundo, que data con años de 425 años, el santuario en Deir el-Bala, el más antiguo monasterio cristiano de Palestina, el monasterio de San Hilarión, cerca de la misma ciudad con más de 1600 años de antigüedad, el puerto de Gaza, el museo de Rafah, el palacio Qasr al-Basha, que fue bombardeado primero y arrasado después con los bulldozers, la iglesia bizantina de Jabalia, con más de 1600 años de antigüedad y que había sido restaurada en 2022, el Khan de Almir, una fortaleza construida en 1387 en el centro de Han Yunis, unos baños árabes milenarios, la casa de Hussein, representativa del estilo otomano tardío, la mezquina de Yahesh Hashin, en la que tradición ubica la tumba del abuelo del Mahoma, el Museo Cultural de Ankara, cerca de Han Yunis, colección de objetos de tiempos cercanos, construida en 1661 y considerada el primer edificio para una institución económica en Palestina. El Museo Koudari, al norte de la franja, que albergaba numerosos vestigios arqueológicos y tiempos cananeos y griegos. La adyacente mezquita y el centro cultural de Rashat Shawa. Otros importantes lugares destruidos fueron el yacimiento helenístico de Atendon, el Palacio Al-Basha o Palacio de Napoleón, que contenía cientos de artefactos bizantinos y sarcófagos y fue primero bombardeado y después fue demolido con bulldozers, y el único museo privado de la Franja Al-Matar, que fue saqueado y quemado y cuyo patio, con docenas de valiosas piezas y antiguas columnas de mármol, fue arrasado por bulldozer. Todos los yacimientos arqueológicos del norte de la franja fueron bombardeados por Israel. Posibles soluciones del conflicto tenemos la solución de dos estados. Se refiere al plan para establecer a un estado palestino separado del estado de Israel. El objetivo es satisfacer las demandas palestinas de autodeterminación nacional sin socavar la soberanía israelí. El primer intento de establecer estados separados tuvo lugar antes de que Israel lograra la independencia en 1948. El pasado
el año pasado las Naciones Unidas aprobaron la resolución de 181 que esbozaba un plan de participación que dividiría Palestina, empezando por la fuerza bajo control británico en estados judíos y árabes separados. Los límites propuestos por las Naciones Unidas nunca se han implementado. Poco después de que Israel declarara su independencia, Siria, Jordania y Egipto invadieron el país, lo que desencadenó la primera guerra árabe-israelí. Más de 700.000 palestinos se vieron obligados a abandonar el nuevo Estado de Israel, huyendo a Cisjordania, la Franja de Gaza y los países árabes vecinos. En las últimas décadas han surgido diversas opiniones sobre la forma que debería adoptar un Estado palestino. Muchos consideran que la línea verde de 1949 es la frontera más realista entre cada país. Esta línea se trazó en los acuerdos de armisticio entre Israel y sus vecinos después de la guerra de 1948 y la frontera actual entre Israel y Cisjordania y la Franja de Gaza. Sin embargo, después de la Guerra de los 6 días de 1967, Israel capturó y ocupó Cisjordania y la Franja de Gaza, así como Jerusalén Oriental y los Altos de Golán. En conclusión y recomendaciones, el enfrentamiento entre Israel y Hamas y varios grupos armados en Gaza ha causado muchas víctimas, principalmente entre los palestinos, pero hasta ahora solo ha tenido un impacto muy limitado en los mercados financieros y la economía. Los precios del petróleo aumentaron un 7% después del ataque de Hamas a $90 por barril, pero aún por debajo del precio de principios de octubre. Esta respuesta es lo coherente con lo ocurrido en el pasado, ya que ni Israel ni Palestina son productores de petróleo, ni zonas por las que pasan importantes rutas enérgicas. El aumento de los precios del petróleo se produce en medio del riesgo de una escala del conflicto que involucra a Irán, un país respaldado por Hamas, que representa el 3% del suministro mundial de petróleo. El aumento de la producción de Irán es el segundo mayor contribuyente al suministro mundial del petróleo este año y alivia algunas tensiones petroleras, mientras los mercados siguen ajustados debido a los recortes voluntarios de producción en Arabia Saudita. Rusia, además los recortes de la OPEP. Más importantes aún, Irán controla el estrecho de Hormuz, la vía fluvial por la que pasa el petróleo de Irak, Kuwait y Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, así como el gas de Qatar, que representa el 20% de la demanda mundial del petróleo, el 30% del total, oferta global total, suministro del petróleo crudo, comercio marítimo y un 25% del gas natural licuado. Por lo tanto, cualquier acontecimiento que amanece, este comercio se refleja en forma de intereses geopolíticos en los activos energéticos. Así que bueno, esto fue todo por hoy en mi exposición, espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.